Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast Nutriendo la Mente. Hoy seguimos con la temática de deporte, pero sobre todo el deporte en una población que yo creo que hasta hace no mucho incluso estaba desaconsejado hacer deporte, o sobre todo deporte de fuerza. Esta población es sobre todo mujeres embarazadas. Y para ello cuento con una pedazo de profesional, que es Laura Gallardo. Ella es graduada en CAF, en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, especializada sobre todo en tema de embarazo, como he comentado, que viene aquí pues para desmitificar muchísimas cosas que se pensaban sobre este tema y arrojar un poquito de luz, ¿no? Porque es verdad que es algo que no se suele hablar tanto. Así que Laura, bienvenida al podcast y muchísimas gracias por estar aquí. Nada, muchísimas gracias a ti por invitarme y como tú dices, es un tema que no se escucha demasiado, ahora por suerte cada vez más, así que yo encantada de estar aquí y poder, bueno, pues dar un poquito de idea, ¿no? Sobre este tema y despejar algunas dudas que se suelen tener, así que aquí estoy para lo que haga falta. Muchas gracias por invitarme. Genial. Que además, Laura, pues obviamente por redes sociales la podéis encontrar, que os pondré ahí los enlaces, que se dedica sobre todo a divulgar sobre este tema. Y sobre todo te quería preguntar por eso. La primera pregunta, que ¿de dónde sale Laura Gallardo? Es decir, ¿cómo has llegado a dedicarte a este campo? ¿Lo tenías siempre claro o fue algo que te surgió? Pues mira, yo desde siempre sabía que quería ser profesora de educación física, ¿no? Entonces, pues tenía que Oh, hacer ciencias del deporte. Y el primer año de carrera decidí, vale, no quiero ser profesora, me quiero dedicar a la salud. Ya en el primer año dije, no, me gusta muchísimo este tema de la salud. Terminé la carrera y era como, no sé qué hacer. Entonces me puse a hacer máster, me puse a hacer cosas que necesitaba seguir aprendiendo. Y por claro. casualidad encontré un curso de embarazo, lo hice y me encantó. O sea, dije, ostras, me encanta, me encanta. Entonces, a raíz de ese mini cursillo que hice de forma inicial, ya puse todo mi foco a especializarme en ese tema de Ah, claro. embarazo y posparto. Y a raíz de ahí, pues ya Y ahí con sigues, ¿no? ello. Ahí sigo y de hecho solo trabajo con eso, ¿vale? Solo trabajo con embarazadas desde hace ya bastantes años. Embarazo y recuperación tras el parto. Qué bueno. O sea, que fue un poquito que durante la carrera tampoco lo tenías súper claro, ¿no? Que fue un poquito después cuando dijiste, oye, pues mira, como que imagino que juntaba todo lo que tú buscabas, ¿no? En parte. Es que en la carrera yo creo que ni me hablaron de entrenamiento durante el embarazo, ya te lo digo. O sea que eso fue después, ya toda la formación ha venido después. Fíjate, ¿eh? Eso me da pie porque la primera pregunta era ¿por qué no se recomendaba? A ver, yo digo ¿por qué no se recomendaba? Que igual me dicen, no, no, sí, siempre se ha recomendado, ¿eh? Pero creo que se me entiende por qué no se recomendaba o siempre hay un poco de miedo o había con el tema de una persona que esté, una mujer que esté embarazada, que haga deporte o deporte de cardio o de fuerza o que haga deporte mismamente, incluso cuando ya lleva a lo mejor 2, 3 meses de embarazo, ¿no? O sea, ¿por qué crees que esto siempre está desaconsejado? ¿Crees que a día de hoy se piensa todavía que no es bueno o que ya se está cambiando un poco esa mentalidad? Se está cambiando la mentalidad, pero a día de hoy sigue habiendo mucha gente que tiene mucho miedo, Claro, incluso profesionales de la salud que desaconsejan el entrenamiento durante el embarazo. Cada vez, por suerte, son más los que se unen, ¿no? A este no, hay que entrenar, se puede, pero todavía siguen habiendo muchos mitos que rodean esta etapa del embarazo y que yo creo que es sobre todo miedo, ¿vale? Y desconocimiento. Es desconocimiento, yo creo exacto. que la palabra, ¿no? No sé que se puede entrenar, me quedo embarazada, tengo miedo porque en ese primer trimestre, sobre todo, suele haber más problemas o todo el tema de aborto, pérdidas, todo esto suele pasar más en el primer trimestre. Entonces, como Claro, que el miedo es como me paraliza, ¿no? Es, ostras, exacto. no hago nada porque me da miedo a que ocurra algo. Exactamente, porque al final, como tú dices, hasta profesionales del sector de la salud se recomendaba, ¿no? Que además también eso ha pasado yo creo que con muchas, por ejemplo, con nutrición, que en mi caso pues también pasa, ¿no? Es decir, como son ciencias, voy a decir nuevas, pero bueno, ya me entiendes, relativamente Sí. nuevas, pero obviamente siempre se ha estudiado. Pero claro, que al final haya profesionales de la salud que desaconsejen esto también genera más miedo o incertidumbre en la población, ¿no? En las mujeres. Pues como tú dices, al final es un tema tan, pues, con tanto cuidado que hay que ir en el sentido de que no pase nada malo, que al final, claro, prefieres decir, bueno, mira, como tú dices, de conocimiento, pues oye, prefiero no hacerlo, asegurarme a hacerlo y que pase algo, ¿no? Porque claro, por ejemplo, para quitar un poco este mito,
qué beneficios tiene el deporte durante el embarazo en general, ¿no? Ahora te preguntaré un poquito a lo mejor alguna etapa más que otra o bueno, algo más concreto. Pero ¿qué beneficios puede tener el deporte para una persona para una mujer que esté embarazada? Pues es que son tantos los beneficios que se obtienen en esta etapa, porque al final el deporte que se tiene asociado, deporte y alimentación, yo siempre lo digo, está asociado a la estética. Sí, totalmente. Socialmente es lo que vemos, pero nosotros Sí, los profesionales en este tema vamos mucho más allá. Y yo siempre voy a asociar el entrenamiento, los buenos hábitos, la alimentación con salud. claro, Entonces, ¿en qué momento necesitamos cuidarnos más y tener la mejor salud posible que cuando estoy embarazada? Esto exactamente. siempre lo pregunto, es decir, a muchas embarazadas, ¿qué es para ti cuidarte? ¿Cuidarte es realmente quedarte en el sofá, comer lo que quieras, darte todos esos antojos, ¿no? Porque estás embarazada, cómete todos los antojos. No digo que no puedan comer nada, por Sí, sí, supuesto que no, totalmente. pero al final que seamos un poco conscientes y críticos de decir, ¿qué es cuidarme para mí? Y si en el embarazo lo que tengo que hacer es cuidarme lo máximo posible, ¿qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Exactamente. Entonces, al final, los beneficios que va a obtener esta mami, como digo, son muchísimos. Lo primero, calidad de vida durante el embarazo. ¿Por qué? Porque su cuerpo va a cambiar muchísimo. Esa barriga crece. Consigo llevan muchos cambios en el cuerpo. La columna se modifica, el centro de gravedad se va hacia adelante. Hay dolores de espalda. El suelo pélvico se debilita. Aparece diástasis abdominal, ¿no? Todos estos cambios Claro. provocan dolores, molestias, que si tú con el entrenamiento prevés todo esto, Previenes, claro. claro, los cambios van a estar, porque la barriga va a aparecer, eso es inevitable, ¿no? Pero sí que vas a preparar a tu cuerpo para todos esos cambios, llevarlos mucho mejor y tener una mejor calidad de vida. Claro, que estén en las mejores condiciones, ¿no? Claro, eso durante el embarazo, pero de cara al momento del parto va a estar más fuerte, va a estar preparada. Se ha visto como las mamis que han entrenado durante el embarazo suelen tener partos más cortos, suelen tener una menor sensación de dolor en el parto. Tienen menos riesgo de que el parto sea por cesárea o instrumentado. O sea, son muchísimos los Increíble, ¿eh? beneficios. Incluso la recuperación Exacto, también. eso te iba a decir ahora, pero es que la recuperación también, porque si nosotros hemos Claro, controlado todos estos cambios, como siempre digo, entre comillas, problemas, lesiones que aparecen, hemos controlado esa diástasis, ese abdomen, ese suelo pélvico, la recuperación, luego hay que hacerla, por supuesto, pero es que no tiene nada que ver una claro. recuperación de una mami que ha entrenado que la que no ha entrenado. O sea, es Es que es una brutal el barbaridad. cambio. Es que es muy importante porque, claro, al final yo siempre digo que eh, en nutrición pasa mucho, yo creo que bueno, y en deporte también, que muchas veces las personas piensan muy a corto plazo. Es decir, seguramente en tu trayectoria en general te habrá pasado o te sigue pasando, personas que te encuentran que quieren resultados como muy rápidos o que si tú le dices, oye, no, mira, haz, no sé, me lo voy a inventar ahora mismo, ¿vale? Pero haz este movimiento o este ejercicio con esta técnica o vigilando esto para ti en concreto porque dentro de unos meses o un año, unos años, lo agradecerás, ¿no? Pues muchas veces como, bueno, vale, pero si tú me lo haces para que yo en un mes lo note, mejor, ¿no? Quiero hacer el símil con el tema de que el embarazo es un ejemplo súper claro, ¿no? En el sentido de todo lo que vas trabajando y adaptando a tu cuerpo o mejorando esas condiciones como tú dices, pues tu cuerpo como que te lo agradece en el sentido de que luego todo va muchísimo mejor. Incluso también tú, este propio entrenamiento en el embarazo, al futuro bebé, también puede tener beneficios, porque claro, esto es un tema interesante. Totalmente, o sea, tiene beneficios lo que te estaba diciendo. Digo, es que son tantos porque hay veces que me cuesta, ¿no? Es decir, jolín, porque Sí, para la sí, madre, para todo el proceso, pero es que para el bebé también, porque al final el bebé, ¿en qué entorno se está desarrollando? Está creciendo, se está formando, ¿no? ¿Con qué se está claro, formando? Y aquí, bueno, meto la parte también de la alimentación. O sea, cómo te estás alimentando, así se está totalmente. alimentando tu bebé. Cómo te estás moviendo, qué beneficios tiene el entrenamiento para ti y lo está teniendo tu bebé. A la vez que tú entrenas, tu bebé, por así decirlo, también está entrenando contigo, ¿no? Entonces se ha visto también que en este caso los bebés de mamis que han entrenado tienen un mejor desarrollo cerebral, un mejor desarrollo a nivel cardiovascular. Se ha visto, hay un test, ¿vale? Que se le hace a los bebés nada más nacer, que se llama el test de APGAR, que los bebés de mamis que han entrenado tienen una mejor puntuación,
¿vale? Una vez que nacen también estos bebés responden mucho mejor a qué estímulos bueno. luminosos y ambientales, o sea, que son muchos los beneficios. A Sí, sí, nivel claro. de prevención de obesidad, se ha visto que estos bebés de mami que han entrenado también tienen menos riesgo de padecer obesidad en un futuro, también menos riesgo de macrosomía fetal, ¿vale? Que la macrosomía fetal suelen ser bebés muy grandes y muchas veces está relacionado con el tema de la diabetes gestacional en el embarazo, que no lo he comentado Claro. antes, que toda la diabetes gestacional, preeclampsia, que estos son problemas de la mami, con el ejercicio también lo prevenimos, pues esto también le afecta al bebé, esa macrosomía, Claro. pues los bebés de mamis que entrenan suelen tener como decimos, un normopeso, ¿vale? Un Sí, peso sí, más normativo exacto. de esos bebés. O sea, es que Eh, hay infinidad de beneficios en este caso. es increíble porque, claro, cuando tú dices esas cosas de deporte y me recuerda mucho de la nutrición porque va muy ligado, eh, es como que lo vas diciendo y puedes incluso ir pensando, madre mía, con todos los beneficios que hay o lo claro que está que es beneficioso, cómo todavía hay muchas personas que no lo recomiendan, ¿no? O que lo desaconsejen o que haya mucho miedo, ¿no? Es como decir, wow, este mensaje tiene que llegar a la población. Porque es verdad que al final, como tú dices, incluso al bebé, que eso a mucha gente le puede incluso chocar, ¿no? Porque dices, pero ¿cómo puede ser si la mami se está comiendo o está entrenando de una forma que el bebé que todavía no ha nacido lo vaya a notar en su vida? Pero es que es verdad que a nivel genético, a nivel todos los cambios que surgen, que luego con eso también puedas, iba a decir, determinar, pero bueno, en parte sí, la vida o la salud del bebé o de la siguiente persona es brutal. A mí me parece brutal. O sea, es un tema que me parece súper interesante. Sí, No sé si te pasa incluso que alguna madre te haya pasado alguna vez que le hayan dicho, oye, pues mira, Laura, me da miedo entrenar este ejercicio, este otro, o no sé qué tengo que hacer, o porque es verdad que eso incluso pasaba en deporte, yo creo que hasta con los niños, que se desaconsejaba hacer deportes o de fuerza, por ejemplo, porque no iban a crecer o iba a limitar su crecimiento, ¿no? Era lo típico que se decía. En mujeres embarazadas también había como un deporte más restringido que un deporte, una modalidad, es decir, entrena más cardio o haz algo más sí, de andar, de moverte, menos que levantar peso. O al revés, o tú cómo lo ves, ¿qué es lo que más recomiendas? a ver, una cosa es lo que se recomendaba, ¿no? Claro, El ejercicio típico que se recomienda o no, o que se suele pensar para una embarazada es caminar. Y luego, exacto, pues, un poquito de yoga, un poquito de movilidad, un poquito de respiración, ¿no? Esa preparación. Como siempre digo, está genial. Yo no digo que no haya que hacer eso, por supuesto que claro, sí, ¿vale? Y bueno, antes de continuar, una de las cosas que aquí pasa es el desconocimiento. Ese miedo está ligado al desconocimiento. Entonces, si yo no sé que todo esto se puede hacer, que yo voy a obtener todos estos beneficios, pues claro, si yo lo conozco, me anima, me invita a ello. Pero totalmente. si yo no desconozco, es como, ostras, ¿cómo se me va a ¿Cómo lo voy ocurrir a a mí hacer? hacer esto si no lo conozco, ¿no? Entonces, Totalmente. como lo normal es salir a caminar. De hecho, a mí hay muchas mamis que me dicen, no, no, Laura, si yo me cuido un montón, salgo a caminar y yo, genial, está bien, Sí, sí, está súper bien. está genial, Pero igual a veces pero es que no lo necesitas es un pelín todo. más. Claro, no lo Claro, es todo. ¿Y qué es o sea, lo más recomendable es fuerza cardio? Combinación. claro, ¿Vale? Combinación, porque todos los cambios que se producen en el cuerpo, como siempre digo a la mami, que es una barriga, no es lo único que pasa. Hay cambios a nivel hormonal, fisiológico, anatómico, estructural. Todos esos cambios que hay en el cuerpo, que parece que es una barriga y ya está, hay mucho más. total. Entonces, a nivel respiratorio, ¿vale? En el sistema respiratorio, pues que aumenta esa fatiga, esa disnea, ¿no? En esta etapa del embarazo, pues hay que trabajar esa parte a nivel de movilidad costal, de respiración, a nivel cardiovascular, para que luego su día a día sea más fácil, que puedan subir una escalera y no se fatiguen, ¿vale? Claro, Que puedan hacer sus cosas y no se fatiguen. Luego, a nivel de fuerza, a nivel de fuerza es súper importante trabajar la fuerza en esta etapa, porque lo típico que decimos de la barriga, ¿qué pasa con esa espalda? Esa espalda que se ya ves. modifica totalmente, que aumenta sus curvaturas. Los dolores es que van ahí. Si tú no Total. trabajas la fuerza de esa musculatura, de ese glúteo que sustenta, ¿no? Toda nuestra columna, de esa faja lumboabdominal, de nuestro core, pues al final
tenemos esas molestias, pero si nosotros estamos trabajando la fuerza de toda esa parte, nos va a ayudar. A nivel de Claro, brazos, a nivel de piernas, de cara también a nuestro día a día de subir, bajar escaleras, es un peso extra. O sea, es que en pocos meses le estás metiendo mucho peso y cambios estructurales a tu cuerpo, que con ese claro, trabajo de fuerza lo estás, no es compensando, sino preparando para ese claro. momento y para el momento del parto. Como siempre digo, o sea, el parto no es llegar allí, acostarte y decir, bueno, sacarme al niño. No, no, o sea, el parto es un Es un gran trabajo. esfuerzo físico. Entonces tienes que estar preparada para ese momento. Y se puede alargar bastante en el tiempo, son muchas horas de parto. Y ahí tu condición física va a ser un extra, que Determinante. todas van a dar a luz, hayan entrenado o no, eso va a terminar Sí, sí, pasando, eso seguro, eso exactamente. seguro. Pero Pero el claro, cómo a lo mejor o no, o el ¿cómo? Por un lado, cómo sea el proceso, ¿vale? De que va a ser más fácil, sea entrenado, y cómo la mami lleva ese proceso. claro, De esa fuerza, esa energía, es que se agotan. Entonces, si tú exactamente. estás preparada físicamente para eso, lo vas a llevar mucho mejor. Claro. Encima también, por ejemplo, como tú dices, una mami que está embarazada, que está empezando el embarazo, que la barriga cada vez es más grande, que hay cambios, como tú dices, un poco anatómicos o de postura y la espalda pues sufre más. Claro, que se me acaba de ocurrir. Tú, por ejemplo, comentas, oye, es importante que trabajes para prepararte, para estar en las mejores condiciones, ¿no? Que tu cuerpo esté en las mejores condiciones. Pero claro, también imagino, no lo sé, que si esa mami no trabaja, es decir, que opta por una vida mucho más sedentaria de descansar, puede ser incluso mucho peor que una persona que no esté embarazada, en el sentido de que al final, pues, se va debilitando más la zona, sufre mucho más, ¿no? Es decir, que no es que sea o mejor o normal, ¿no? Sino que puede ser lo mejor o incluso peor si no haces ese entrenamiento. Claro, totalmente, porque tú piensas que a ti te va creciendo la barriga con un peso que Claro, si tú no fortaleces toda esa musculatura, incluso va a debilitarse cada vez más y no vas a ser capaz, porque justo. simplemente a nivel postural, no sé si tú lo tendrás en mente, pero se suele imaginar a la embarazada, se le llama mucho la marcha de pato. ¿Por qué? Porque Sí, si va el centro de gravedad hacia adelante, entonces los pies como que se abren un poco, el culete se va un poco hacia afuera y, ¿no? Y tienen un poco esa caminata, ¿no? Un poco de marcha de pato se le dice. características, sí. Entonces, claro, tú imagínate toda esa estructura a nivel esquelético y muscular, lo que está modificándose sin un trabajo muscular. Si dejas directamente de trabajar, esa musculatura se va a debilitar incluso más. Y con esos Claro, cambios que son diferentes a tu estructura no embarazada, totalmente. pues claro, favorece a que aparezcan estas molestias. Es que es muy interesante y muy importante, ¿eh? El tema del movimiento, de la actividad física en cualquier etapa. Y cada vez salen más estudios como que lo ratifican aún más, ¿no? Da igual la etapa, da igual el momento, da igual casi que la condición de la persona. Es decir, haz lo que puedas, pero haz algo, porque es que al final, como hace poco yo he escuchado, o sea, estamos hechos para movernos, no para estar tanto tiempo sentado. Porque, por ejemplo, otra pregunta que es interesante, hablando de tema de deporte, ¿hay ejercicios que sí que sean contraindicados en mujeres embarazadas? ¿O no? ¿Puedes hacer cualquiera, pero dentro de tus posibilidades? Mira, aquí hay dos cosas. Una, por un lado, es la seguridad, ¿no? Ejercicio seguro hay Claro, muchísimo, ¿no? Sí que hay ejercicios contraindicados, ¿vale? Por ejemplo, todo el tema de a nivel de salto, ¿vale? Todo lo que sean impactos, sí que están desaconsejados, sobre todo por el suelo pélvico, el impacto que se claro. produce y tal. Luego, ejercicio, por ejemplo, escalada de montaña, ¿no? O sea, ejercicios de riesgo de caída. Todo lo que sea, Vale, pues, entiendo. escalada, a nivel de boxeo, cualquier ejercicio así que también Claro, pueda sufrir un impacto. Luego, ejercicios, bueno, posiciones invertidas, como el pino, todo esto. Ejercicios que aumenten la presión intraabdominal, ¿vale? Como los típicos crunch, las planchas, todo eso, hay un aumento de presión. Y todos estos ejercicios, la mayoría, son más perjudiciales. Hay algunos que no, como o sea, la alta, una la altitud, que no me salía, altitud. la altitud en Vale. montaña, o sea, una caminata en grandes altitudes, sí que está también desaconsejado.
Pero los ejercicios a nivel de, como decía, esos crunch, esas planchas, son perjudiciales para la madre. Para la madre, Para ¿no? la Claro, madre, sí, porque va a aumentar esa lesión que estamos diciendo que luego hay que recuperar, ¿vale? claro, claro, Entonces es muy importante, como digo, por un lado, que sean seguros, pero ya no solo se trata de que ese entrenamiento sea seguro, porque hay chicas que dicen, bueno, yo entreno, quito los ejercicios de salto, quito las planchas y sigo entrenando como antes. Pero claro, aquí hay que ser conscientes de que ese entrenamiento tiene que estar adaptado a las necesidades. No se puede seguir entrenando como antes, porque tu cuerpo se claro. va modificando. Entonces, lo ideal aquí es que ese entrenamiento se adelante a esos cambios que se producen en tu cuerpo. Es decir, que Claro, tenga un sentido. Tú vas a prepararte una totalmente. maratón, pues tú no vas a entrenar, no sé, CrossFit. Es que siempre pongo el mismo Sí, sí, ejemplo. O sí, sea, no tiene sentido, ¿no? Entonces, tú claro, vas a prepararte un embarazo. Tú tienes que entrenar para esos cambios que se producen en tu cuerpo. No claro, me claro, vale, vale, está bien que entrenes cualquier cosa, mejor que nada, por supuesto, pero el objetivo es que ese entrenamiento esté adaptado a esas necesidades que tiene la mami ahora total, y que va a tener después. total, Que total. que sea un entrenamiento en el momento, o sea, beneficioso en el momento y preventivo para después. Es que eso es muy importante, ¿eh? Porque incluso seguramente te haya pasado, que no sé si esto estará bien o mal, ¿eh? Pero de madres que a lo mejor digan, no, yo es que estoy haciendo el entrenamiento que hizo, me lo estoy inventando, mi prima que se quedó embarazada y a ella le vino bien, entonces yo lo estoy haciendo igual. Y a lo mejor tú dices, oye, no, hay cosas que sí, pero igual esto en tu caso pues se vería otra cosa, ¿no? O a lo mejor ese entrenamiento está mal de por sí. Por supuesto, y es muy importante tener ese control. Y yo es que con mi mami lo hago mucho porque todos los embarazos son diferentes, todas las mujeres son diferentes. Por lo tanto, todo el proceso de entrenamiento también va a ser diferente. Evidentemente, Claro, tenemos una base, ¿no? Que es la normalidad. Pero dentro de esa normalidad, hoy María se encuentra, está hablando conmigo, es que me encuentro estupenda, no me duele nada. Y a pesar de que esté entrenando, puede que en un mes le aparezcan dolores de espalda. Pues entonces a claro, María tendremos que ponerle un mayor foco en esa molestia que le acaba de aparecer para que no vaya más, en esa ciática, que también suele ser algo muy habitual que pasa en las embarazadas. Pues otras vamos a claro, focalizar en esto para que no vaya más. Pero claro, no sabemos seguro cómo sabemos un poco dónde no son los momentos que suelen aparecer típicas molestias, pues evidentemente cuando va creciendo más la barriga, pues más dolor de espalda. Por eso de forma previa es súper importante exactamente, trabajarlo, claro. pero esa adaptación, aparte de el momento del embarazo en el que se va encontrando, luego a la mujer eh, que va teniendo situaciones diferentes. Claro, claro. Además, eso me ha hecho pensar otra pregunta, porque es que me interesa mucho porque todo esto ya te digo que yo desde fuera dices, bueno, seguro sé que es bueno, pero es verdad que luego te pones a pensar bien y dices, bueno, pero ¿por qué, no? O el qué, o qué está desaconsejado, porque es verdad que muchas veces, pues yo he visto mujeres embarazadas que están entrenando que se cuidan obviamente, o que se intentan cuidar, pero a lo mejor haciendo muchos ejercicios de pino o ciertos ejercicios que dices tú, o sea, no sé yo hasta qué punto si esto será mejor o peor. Pero, por ejemplo, aquí, cambiando un poco ese chip, o sea, ese tema, bueno, sin cambiarlo tanto, una mujer embarazada, si entrena durante el embarazo, ¿es capaz de mejorar su masa muscular? Esto es interesante. Pues mira, esta es una pregunta muy interesante y la respuesta es que depende, ¿vale? Evidentemente, una mujer que tiene de forma previa un nivel o una condición física muy alta, durante el Ujú. embarazo no va a progresar, ¿vale? Porque, Vale, claro, porque tiene un nivel ya alto y es claro. cierto que durante el embarazo una de las cosas, por ejemplo, contraindicadas, que no lo he comentado antes, son las cargas, ¿vale? Las cargas hay que bajarlas. Te iba a preguntar, Claro, justo. no podemos trabajar, por ejemplo, al RM, que es la repetición máxima, ¿vale? No podemos Vale, trabajar con pesos máximos. Siempre vamos a trabajar con cargas submáximas. No podemos llegar a esa fatiga muscular, etcétera, ¿no? claro, Entonces, esa mejora en esos casos no va a estar. Vamos a intentar mantener la con lo condición que todo lo tenemos, posible o perder la condición lo mínimo posible, ¿vale? Pero estamos claro, diciendo mujeres que tienen un nivel muy alto. muy alto, Claro. Ahora, no exacto, pedimos a las mujeres que tenían un nivel bajito o que no entrenaban, ¿vale? O que llevan un ¿vale? tiempo sin entrenar.
Ahora, esas mujeres mejoran su condición física y mejoran su masa muscular. ¿Por qué? Qué Porque bueno. no estaban acostumbradas a entrenar y yo he tenido muchísimos casos de decir, de hablar con ellas, ¿no? En la semana 10 y decirme, madre mía, el entrenamiento, que es que las 10 sentadillas no podía hacerlas, que tal, que no sé qué. Y hablar con ella la semana 39, ¡guau! El entrenamiento, las sentadillas con peso y no sé qué y tal, cual. Es decir, ostras, ¿no? Qué mejoría, ¿no? Acuérdate, y ella misma dice, pero si yo empecé el embarazo sin barriga y es Total. que era imposible hacer 3 zancadas seguidas y ahora Qué con bueno. esta pedazo de barriga me encuentro mejor. O sea, Qué bueno. eso es brutal, Es o que sea, eso es increíble. O sea, eso para mí tiene que ser de lo más satisfactorio incluso, ¿no? Que la persona note ese progreso y que tú lo veas también. Porque claro, has dicho semana 39. Te iba a hacer una pregunta de eso. O sea, ¿tú recomiendas entrenar en cualquier semana? Es decir, da igual que estés, oye, me falta un mes, ¿no? Para dar a luz. Voy a dejar de entrenar para evitar peligro, tal. O simplemente si lo adaptas, recomiendas seguir hasta el último momento, iba a decir. sí. Ya mi recomendación, te la voy a decir ahora, pero luego Venga, ya la recomendación basado en la evidencia, ¿no? muy Ya no bien. como Laura, sino pues leyendo las grandes guías, las grandes entidades, qué es lo que nos dicen que se puede entrenar durante todo el embarazo, ¿vale? Vale. Y esto es algo muy importante. Si no hay una Mucho. contraindicación médica, ¿vale? Que Mm. son los mínimos casos posibles, las grandes entidades nos recomiendan entrenar durante todo el embarazo. De hecho, aquí, con lo que decíamos antes del sedentarismo, en este caso, las grandes guías ya no solo nos dicen que se puede entrenar, que se debe de entrenar, sino que tiene riesgos el tener reposo absoluto. Fíjate. ¿Vale? Pérdida de la condición física, desmineralización ósea, ¿vale? Riesgo de tromboembolismo venoso. Son cosas que el reposo absoluto Qué nos dice bueno. las guías que lo puede favorecer. Y aquí Claro. siempre hago el paréntesis, siempre y cuando el embarazo se desarrolle con normalidad y no haya una contraindicación clara, ¿vale? Por la que tener ese reposo. Pero como Entiendo. mínimo, o sea, hay casos en los que tienen ciertos riesgos, ciertas cositas que no son absolutos, que son riesgos como medios, que sí que pueden hacer otras cosas, ¿vale? Vale. Eso es muy Eso, interesante. muy interesante y muy importante dejarlo claro. Como digo, como la guía, ahora, como Laura, lo que yo he visto, o sea, se puede entrenar durante todo el embarazo Vale. y hasta el último día, que esto muchas veces dicen, ostras, es que el último trimestre no se puede entrenar. Y yo Claro, a aquí hago eso una voy. reflexión de decir, ostras, pero si en el último trimestre es cuando la barriga más crece. Claro. Cuanto más cambio hay en tu cuerpo, si tú en ese último trimestre cuanto más dolores de espalda hay, dejas de fortalecer esa musculatura, no tiene sentido. Total. Evidentemente, es que no vas a trabajar igual la semana 10 que la 20, que la 30, que la 39. Claro, hay un Va a cambio. modificar el entrenamiento, pero durante todo el embarazo se puede y se debe de entrenar haciendo esas adaptaciones, que sí, que en el último trimestre se sigue trabajando la fuerza, tenemos que seguir trabajando ese core, tenemos que seguir trabajando esas piernas de forma adaptada, cambiando un poco la estructura, metiendo pues más temas de movilidad, más conexión con el cuerpo, respiración, sí, pero la fuerza hay que seguir trabajándola, por esta Qué razón, importante. porque es que el Sí, cuerpo sí, lo totalmente. necesita. Totalmente. Qué importante este mensaje, ¿eh? Además que este podcast lo escuchan sobre todo, bueno, más mujeres que hombres. Encima mi cuenta de redes sociales me siguen más mujeres que hombres. Y es muy importante, ¿eh? Porque de verdad, yo creo que al final, como tú dices, el último trimestre suele ser donde más dudas hay, yo creo, a la hora de si seguir con el entrenamiento o no. ¿No? Y como tú dices, ese desconocimiento a veces hace que se apueste por el sedentarismo, por el reposo, incluso lo que te has dicho antes, lo de las guías científicas, se contraindica el reposo, ¿no? O sea, que puede ser algo bastante más negativo. Incluso, mira, te voy a hacer una pregunta que no te había comentado antes, pero que bueno, que es similar. Para después del embarazo, que no sé si esto también tú lo manejas un poquito con tus madres, pero una persona que ya ha dado a luz, mmm, claro, ¿cómo ves tú el tema de los entrenamientos que hace una persona que ya ha dado a luz, una mujer, a nivel, digo, de, oye, pues ve poquito a poco, obviamente, pero sobre todo muchas personas que quieren recuperar su condición física de antes del embarazo muy rápido? O sea, no sé si eso
¿Es posible? ¿Tú recomiendas un mínimo de tiempo de decir, pues mira, está comprobadísimo ya por mi experiencia o a nivel científico que por lo menos X meses vas a tardar y tienes que ir poco a poco? Te lo digo porque, por ejemplo, en nutrición sí que es muy común, a lo mejor la gente no lo ve tanto, pero suele ser muy común de mamis que dan a luz y al pasar la cuarentena o está ya después de un tiempo bien, quieren rápidamente pues o bajar la grasa que han podido ganar o recuperar la composición corporal que tenían antes del embarazo. Y claro, muchas veces esas prisas o esas ganas pueden ser incluso un poco contraproducentes, ¿no? Porque igual no es el mejor momento pues, para hacer un déficit calórico, por ejemplo, ¿no? Sobre todo si está dando lactancia. No sé si eso en deporte también pasa o cómo lo ves. Te comento, yo, bueno, sí que trabajo, por supuesto, el posparto, ¿vale? Yo ¿Vale? trabajo con ella durante el embarazo, de hecho, estoy especializada en las dos áreas, ¿no? Ok. Embarazo y recuperación tras el parto. Y aquí sí que suele pasar muchas veces lo contrario. Es decir, en el embarazo tengo miedo a entrenar por si le hago daño al bebé en muchas ocasiones, ¿no? Ujú. Pero cuando doy a luz, como ya el bebé está fuera, Claro, a ya tope, ya lo di a todo. entrenar, ya a recuperar mi cuerpo, tal. Y eso es un error, ¿vale? Un error Vale, muy grande. ¿Por qué? Porque sí, no le vas a hacer daño a tu bebé, pero ¿qué pasa con tu cuerpo? O sea, ¿qué ha pasado durante 9 meses en tu cuerpo? Todos esos cambios, no puede claro. ser dar a luz y ya está, ¿vale? Eso por un lado. Se hace la recuperación tras el parto y luego tener en cuenta que la recuperación no es perder X kilos, ¿vale? Eso no es Totalmente. recuperarse, Total. ¿vale? Eso es perder peso, sí, pero Exactamente. ¿qué le ha pasado a tu cuerpo? Y aquí hay dos puntos clave, que es el suelo pélvico y el abdomen, ¿vale? Es Total. lo que más se lesiona, o sí, lo que más tiene problemas en esta etapa y donde más foco tenemos que poner. El suelo pélvico, ¿vale? Una musculatura que durante el embarazo ha sufrido un peso extra, que hemos tenido un parto y tal. Y esto, el suelo pélvico, pues hay, o sea, después del parto, pues incontinencia urinaria, dolor en las relaciones sexuales, prolapso, todo esto puede que aparezca tras el parto o que no lo recuperemos en el momento, queramos entrenar, claro, quiero perder peso, me voy a correr, me voy a no sé qué, no le presto atención a mi suelo pélvico y al cabo de X tiempo viene la incontinencia y dice, ostras, ¿cómo tengo ahora, después de, me lo invento, 8 meses, incontinencia Claro. urinaria si yo en este tiempo no he tenido? Claro, porque tú diste a luz, tú no cuidaste tu suelo pélvico, no lo recuperaste, Claro. directamente te pusiste a Le correr diste más caña. y has terminado de debilitar esa musculatura hasta que ha aparecido ese problema. No quiere Claro. decir que no vayas a correr nunca, quiere decir Sí, te entiendo. que tienes que recuperarlo bien para luego poder volver a tu vida con normalidad. Y con el abdomen pasa lo mismo. Ostras, el abdomen flácido, voluminoso, ¿no? Que se queda, parece que todavía estoy embarazada. Dieta Mm. y abdominales. Ahí suele haber una diástasis, ¿vale? Una separación del recto del abdomen. Entonces, si yo no cierro esa diástasis, si yo no le devuelvo a mi abdomen esa funcionalidad que tiene, y yo me pongo a recuperarlo, pues eso, con crunch, con correr, con alto impacto, con intensidad, ¿no? Ahí me pongo a tope, sin pensar, ¿no? Ya no me da miedo, como hemos dicho, como Claro. ya no me da miedo, y aquí vuelve a estar el desconocimiento. Muchas veces no es porque ella les dé igual, Sí, sí, te entiendo. no, Es es porque simplemente por el desconocimiento, quiero se verme sienten más bien, seguras también. voy a hacer todo lo que sea. Claro. Claro, si tienen esta diástasis, puede aparecer una hernia umbilical. Si no cierran esa diástasis, hay dolor de espalda. También está relacionado el abdomen con nuestro suelo pélvico, por lo tanto, pueden aparecer más problemas. Entonces, Claro. súper importante que tras el parto, según el parto de la mami, cómo esté, cómo se encuentre, los síntomas que tenga, hacer una valoración, recuperar eso y después, Y una ya vez que esté luego, recuperado, día libre, ahí ya, día claro. libre. Que durante esta recuperación, yo siempre lo digo, no va a depender, ¿vale? El tiempo no lo podemos decir porque no es lo mismo una cesárea que un parto Es vaginal. muy diferente. Claro, no es lo mismo que haya habido un desgarro, que haya habido, o sea, que haya tenido un parto vaginal sin punto. Todo esto va a delimitar, ¿vale? Pero sí que es cierto que es necesario una valoración,
una recuperación que durante esta recuperación no significa estar 3 o 6 meses solo con suelo pélvico. Se puede recuperar el resto del cuerpo. De hecho, yo lo recomiendo. Mejorar la Claro, condición física, fortalecer la espalda al final. Es una etapa en la que se tiran mucho tiempo con el bebé en brazos, también duele la espalda, duele el cuerpo. Entonces hay que entrenar el resto del cuerpo, pero no de cualquier manera. Hay que entrenarlo con la seguridad que en este momento se necesita, ¿vale? Se claro, necesita entrenar de forma adecuada y adaptada para esa recuperación. Entonces, por un lado, foco en recuperar suelo pélvico y abdomen, y por otro lado, respetando esa recuperación, recuperaremos el resto del cuerpo, perderemos peso, fortaleceremos el resto de musculatura, mejoraremos la composición corporal, pero respetando esa parte de seguridad que necesitamos en este momento. Aparte de ya. ser conscientes de que estamos en un posparto, la hormona, el estrés, la falta de No, no, sueño, etcétera. sí, sí, que no ayuda. Que además también lo que has dicho, ¿no? El tema de suelo pélvico y abdomen, que suele ser lo más problemático, por así decirlo, o lo que más hay que prestar atención. Incluso eso que has dicho de hoy una persona, una madre que a los meses tenga esa incontinencia, porque el suelo pélvico a lo mejor está muy afectado o está muy debilitado. Claro, incluso para un segundo embarazo también tiene que ser perjudicial, ¿no? Porque al final también va a ser un segundo embarazo pues, más traumático si no se recupera bien que el primero. Eso me parece muy interesante también. Totalmente. Y es que al final todo está muy relacionado. Y he tenido casos, Claro, ¿no? He tenido casos de mamis que me han llegado, que no han entrenado conmigo y me han llegado a los 9 meses y me han dicho, ostras, Laura, es que tengo incontinencia ahora, ¿por qué me aparece? Porque no lo ha hecho antes. Mamis que han llegado a mí en un segundo embarazo con ya problemas de suelo pélvico. claro, Entonces decir, ostras, es que claro, ya tengo este problema, me vuelvo a quedar embarazada sin haberlo recuperado y sé que esto va a ir a peor. Entonces, claro, claro, bueno, en estos casos, por ejemplo, en este segundo embarazo, hemos trabajado todo lo, claro, no hemos trabajado tanto recuperar como en un posparto, porque hay muchas cosas que no se pueden hacer, pero sí hemos trabajado todo lo posible para mantener en el mejor estado ese claro, suelo pélvico para después entonces focalizar en esa recuperación. ¿Vale? Hemos total. conseguido trabajar bien ese suelo pélvico durante el embarazo y controlarlo todo lo posible y luego meterle bastante caña en la recuperación y conseguirlo. Por Qué eso lo bueno. ideal es, una vez que tú das a luz, recuperarte. Exactamente, exactamente. Porque Que muchas veces, y no. es una lesión, a nadie se le ocurre, yo qué sé, romperse un brazo y decir, bueno, a las 2 semanas, decir, bueno, pues me voy al Claro, gimnasio a hacer press banca y dices tú, no puede. claro, ¿Qué pasa? Que el suelo pélvico o esa incontinencia urinaria está normalizado. Si has sido madre, es normal que te hagas pis. Si has sido madre, es es normal verdad. que tengas ese abdomen. Pero es una lesión igualmente. Totalmente. Qué curioso lo que hemos comentado al principio de la entrevista, ¿eh? Cómo está normalizado o cómo hay muchos mitos. Me parece brutal, ¿eh? O sea, yo ahora estaría hablando contigo bastante tiempo porque me parece súper interesante y encima te explicas súper bien. Pero sobre todo, como sé que el tiempo está ajustado, sí que te quiero hacer una última pregunta, que cambiemos un poquito como el nicho que estamos hablando, pero que también me parece muy curioso a nivel personal. También para que tú me comentes tu opinión profesional y personal. Creo, no lo sé, que tú practicas también CrossFit, ¿no? Como deporte, Sí, ¿vale? O sea, estás hago dentro de la crossfit. secta, ¿no? Como yo. Soy una loca del crossfit. Estás dentro de esa secta también. Bien, bien. Entonces, sí que te quería preguntar, porque, por ejemplo, lo que has comentado antes, atletas que, bueno, sí, atletas de élite o de un nivel, una condición física sobrehumana, como hay en CrossFit sobre todo, eh, atletas femeninos que han dado a luz y que al poco tiempo, hablo de un año o menos de un año, vuelven a competir a ese mismo nivel de élite, incluso haciendo un papel de, oye, pues me quedo un top 3 un top 5 a nivel mundial, ¿no? Con otras atletas que no han tenido un embarazo, o sea, que han seguido su entrenamiento igual. Claro, eso por ejemplo hace poco, para quien igual lo está escuchando, que también me sigue mucha gente que ve CrossFit, pues lo de la Rogue Invitational, que la tía Claire pues quedó segunda, pero prácticamente, o sea, segunda a nada de ganar, ¿no? A nivel a la que había sido campeona hace unos meses de los CrossFit Games. Claro, tú esto, ¿cómo lo ves? O sea, ¿lo ves como una proeza de, no, mira, es que esta mujer es
genéticamente superior a nivel, digo, como atleta y es un animal en ese sentido. Lo ves como algo normal porque ha seguido entrenando durante el embarazo, ha hecho una buena recuperación y es como algo que como hay mucho desconocimiento, pues decir, mira lo que puedes conseguir o mira el cuerpo, cómo te responde si lo haces todo bien. O lo ves una locura incluso, ¿no? De decir, oye, pues no, lo veo un poco locura, por muy bien que lo hayas hecho, que te metas esa caña a los 6 7 8 9 meses después de haber dado a luz. ¿Tú cómo lo ves? O sea, yo lo veo más una proeza que otra cosa, ¿no? Pero no lo sé. Vale, mira, te comento dos cosas. Por un lado, es que el alto rendimiento, el deporte a nivel profesional, hay que Sí, no separarlo es... totalmente. O sea, somos personas diferentes. Las personas que se dedican a eso, como las personas que entrenamos, que nos encanta, tengamos más o Claro, menos condición física. Entonces, por un lado hay que separar. ¿Por qué? Porque esa persona es su carrera deportiva, su carrera profesional. ¿Vale? Entonces, claro. aquí quiero, sobre todo la gente que nos escuche, que entienda que no nos podemos comparar con ese tipo de personas. Sí, Ni sí, ella, ni totalmente. yo, ni nadie que no nos dedicamos, ¿vale? Sea Totalmente. crofitera, corredora o cualquier cosa, porque han habido muchos casos en otros deportes que otra es que mira no sé quién, vale, pero es que no te compares con esa, porque su carrera deportiva, su sponsor, todo lo que tiene detrás, depende de eso. Eso es Entonces, cierto. eso por un lado hay que separarlo. Para una persona normal, sea, si lo entiendo que detrás de esa mujer hay gente Sí, especializada, está todo súper... no, no, claro, no, ni tú ni casi nadie, porque me parece Pero increíble. claro, es que al final se dedican a eso. Claro, No es lo mismo claro, con claro. nosotros que vamos a entrenar, nos encanta, somos unos motivados y queremos más y tal, por supuesto, pero no nos dedicamos a eso. Exacto, Entonces, exacto. hay que entender que somos diferentes en ese sentido y que hay que verlo como, ostras, me parece una máquina, por supuesto, lo No, súper, aplaudo, lo súper apoyo en cierto. ese sentido y si se ha hecho el procedimiento todo de forma correcta, ole por ella, por supuesto. Ok, pues el mensaje sobre todo es el importante, ¿no? Es decir, si se ha hecho todo de
En CrossFit es complicado porque se entrena todo, pero bueno, o dime, venga, ¿qué ejercicio de CrossFit te gusta más, por ejemplo? De CrossFit, clean. El clean, ¿verdad? Como el clean. Ok. Sí. Muy común en el sentido que a mí también me gusta bastante. Vale, y la última sobre todo, que si te lo has pasado bien. Por supuesto. A mí me pasa genial. A mí es un tema Fenomenal. cuando te gusta mucho tu trabajo y no sé, lo vives así tanto, yo a mí este tipo de conversaciones me encanta, me lo paso pipa. Así que Joder, encantada de estar aquí contigo este ratito. joder, pues yo que me alegro, Laura. Y nada, pues para despedir el podcast, que yo también me lo he pasado súper bien, que espero que la gente que lo escuche, que aprenda y se quede con todos los mensajes que han lanzado. Así que, Laura, un placer tenerte aquí, de verdad. Y nada, a los que nos están escuchando, que nos vemos en el siguiente episodio. Así que, hasta luego. Chao.